Saludos, saludos, ¿qué tal? De regreso con todos ustedes aquí en La Esquina Gigante, presentada por Ford, SUV oficial de los New York Giants. Aquí como cada semana, feliz y contento. Ya precisamente, pues, nuestro tren se detiene, pero se detiene cargado de mucha emoción, un viaje espectacular, el que los Giants acaban de realizar en esta temporada que finalizó el pasado domingo, cuando frente a los Eagles el equipo cae en ese partido de ronda divisional. Pero como digo, es un viaje pues con mucho éxito, es un viaje para pasar resumen y el resultado es positivo por donde quiera que lo vayamos a sumar, y de eso estaremos hablando en resumen qué fue esta temporada para nuestros New York Giants, pero también vamos a dejar en contexto lo que viene, porque prácticamente esto comenzó antes de lo esperado y esa es la emoción que ya estamos esperando para una próxima temporada. Como cada podcast, como cada capítulo, me hago acompañar de mi hermano, de mi amigo Francis Adames, que también yo sé, al igual que a mí, más que orgulloso de terminar este viaje, pero de una manera feliz, viendo el desarrollo de estos New York Giants. Hermano, saludo de nuevo. Saludo, Néstor. Y fíjate que es la primera vez en lo que tú y yo estamos haciendo la transmisión en español de los New York Giants, de que los Giants, esta es la primera vez que ganan un partido de playoffs. Segunda vez que vamos al playoffs 2016, los Giants ganan 11 partidos, esta vez solamente 9, pero... 9 en temporada regular. Sí, pero yo me siento más orgulloso de este equipo, de las 9 temporadas que hemos hecho, de la manera, la hermandad, el compañerismo, el trabajo en equipo, desde arriba hasta abajo, que se hizo esta temporada. Y por supuesto, yo estoy muy orgulloso. Quedamos cortos, pero acuérdense que estamos en un proceso de reconstrucción. Imagínate un proceso de reconstrucción y llegamos hasta el partido divisional de la Conferencia Nacional. No, definitivamente de que revisando así cada escenario de lo que vivimos, cómo tuvimos que batallar, no solamente con el rival, sino con una parte clave de el juego, como son las situaciones de las lesiones. Los Giants fueron castigados durante toda la temporada por figuras claves, figuras importantes. A pesar de todo eso, fíjense el resultado. Y te decía que solamente 9 fueron las victorias, porque si le sumamos el partido de comodín, el partido de wild card, el equipo logra 10 victorias con 8 derrotas y un empate en lo que fue el resultado global de esta temporada. Hablar del partido domingo, pues ya todo el mundo conoce la historia. Crédito al equipo de los Eagles, un equipo pues conformado con mucho talento en ambos lados de la cancha. Quedó demostrado de que tienen, para mí, la mejor línea ofensiva de toda la liga. No hay duda de que todo nace allí para el equipo de los Eagles lograr el éxito. Sus acarreadores teniendo un gran año en un trabajo, por decir, tripartito, porque no solamente Miles Sanders, Gainwell gana beneficio, Boston Scott también aporta beneficio, ni hablar del trabajo de Jalen Hurts cuando también acarreando el balón es otra pieza de peligro. Y todo, yo entiendo y parto de allí, el éxito de esta franquicia con su merecido triunfo y de la manera que entran al partido de la serie de campeonato frente a los 49ers, está en esa línea ofensiva, Franz. Claro que sí, le voy a añadir la línea defensiva también. 70 capturas, solamente 2 capturas menos que el récord de los Bears del 85, que se considera la mejor defensiva de la historia de la NFL. Entonces, fíjate que son apenas 2. Y en el segundo lugar, 17 capturas menos que los Eagles. O sea, que causaron caos en ambos lados, no solo contra los Giants, en toda la temporada, y por esa razón eran los números 1 en la Conferencia Nacional. Así que no era sorprendente que iban a ganar. Lo que a mí me sorprendió fue como la diferencia de puntos. Yo pensé que los Giants le iban a hacer un mejor labor, pero no fue así. Hay que darle crédito, como tú dices, a esa línea ofensiva, también a la línea defensiva que tenía Daniel Jones corriendo por su vida prácticamente la noche entera. Sí, esa fue la historia y como decíamos, se cae, se pierde. Uno siempre mantiene la ilusión. Llegábamos al partido con, como dice Francis, con ese momento luego del partidazo frente a los Vikings de hacer una batalla allí frente al conjunto de los Eagles, pero definitivamente pues sacaron la ventaja a tanto talento junto y no voy a hacer una comparación en este momento de por qué el éxito o por qué el fracaso en el partido, pero tenemos que también tener en cierta medida la situación por la cual
el equipo pues había llegado a esta circunstancia con tantos jugadores que apenas tenían 2 o 3 partidos como mucho, regresando de estar inactivo por encima de 5 o 4 encuentros, que eso le cuesta a un jugador ponerse en el punto, ponerse en el ritmo del juego para un rival de esta naturaleza. Así es, y el fútbol es el único deporte que se juega en equipo. Si una pieza cae, es como se hace como un efecto de dominó, casi todo cae. Claro. Y necesita química para esa continuidad, debe seguir semana tras semana, partidos tras partidos. Y somos el único equipo en la NFL donde sus titulares alas abiertas, ninguno estuvieron en el partido. Ninguno en la semana 1, ni en la semana 18, ni en el partido de comodín, ni en el partido divisional. Entonces, ¿qué te puedo decir? Daniel Jones no tenía las armas necesarias a quien lanzarle el balón. Hubieron sorpresas, pero aún así tú necesitas esos titulares, esas estrellas que te atrapen los balones. Sí, y por eso yo hago el apunte de que usted podrá decir, bueno, pero ¿y qué pasó entonces? Eran la misma pieza que tuvimos en el partido frente a Minnesota y ganamos ese encuentro, un buen partido, pero comenzamos dándole el crédito a un tremendo equipo como es el equipo de los Eagles. Es decir, la diferencia está en ese talento que, como hablaba Francis, yo decía las dos líneas, pero como en mi caso veía que este equipo, el equipo ofensivo es el que para mí marca la diferencia a favor del conjunto de los Eagles. Si ustedes revisan las derrotas del equipo de Filadelfia, fíjense que fueron en esos partidos donde su ofensiva no alcanzó los 20 puntos. Estuvo prácticamente en 17, 20 puntos porque lo frenaron ofensivamente y alguien pudo hacer ese trabajo frente al conjunto de los Philadelphia Eagles, pero definitivamente por eso decimos el crédito a este equipo que está en la serie de campeonato y que estará jugando frente al equipo de San Francisco. Vamos a nuestro equipo. Yo cuando llegaba aquí a todos los muchachos de producción en este trabajo de la esquina gigante, el cual he anticipado, pues agradezco el manejo, el trato, en todo el sentido de la palabra, cuando llegamos, el trabajo profesional que vienen haciendo en este primer año de este tremendo experimento, el cual nosotros nos sentimos más que honrados de pertenecer y ser parte de este proyecto dentro de la familia de los Giants en nuestro idioma, en español tal y como las transmisiones que hemos estado llevando desde que llegamos, mi compañero y un servidor, a la cadena de los Giants en español por primera vez, llevando el fútbol en español de los Giants. Nosotros pues nos sentimos honrados y con este nuevo proyecto, mil gracias a los muchachos. Y le comentaba tanto a Francis como a ellos que más que orgulloso del trabajo realizado, del camino recorrido, porque vamos al inicio de la construcción de este equipo. Se hablaba desde que el gerente general, el Mr. Shane, comenzó a buscar las piezas para el mes de enero, donde llegaba Brian Daboll como dirigente, luego llegaba Martindale Kafka, uno como coordinador defensivo, el otro como ofensivo. De hecho, su trabajo resaltó tanto que hoy ya son entrevistados para puestos dirigenciales en algunos equipos que pidieron el permiso para estar hablando con ellos por el trabajo espectacular que han hecho para este equipo, que la gran mayoría, por no decir la totalidad, Francis, de los expertos, hablaban de inicia la reconstrucción de los New York Giants, no para pensar de que este equipo iba a entrar a playoff y mejor aún, iba a ganar un partido de playoff. Y llegar a la serie divisional. Sí. Exactamente. Fíjate que los expertos decían que los Giants iban a seleccionar número 1 en el draft de este año. Estaban más pendientes al draft que playoff. Cuando se habla del número 1, está hablando del peor equipo de toda la NFL de 32. Estamos en el número 26 para seleccionar. Que eso es lo malo de lo bueno. Lo bueno fue la temporada excelente que tuvimos, que llegamos a ese partido divisional de la Conferencia Nacional. Pero lo malo es que nos va a tocar el número 26 del draft, de la selección de este año. Y eso es un mal que tú quieres. Tú quieres todos los años. Para mí, yo quería el número 32, que eso te garantiza el triunfo en el Super Bowl. No llegamos, quedamos un poquito cortos, pero yo quisiera estar de 30 a 32 todos los años. Yo no quiero seleccionar número 2, número 4, número 5, como hemos estado ya acostumbrados las últimas 6 temporadas. Explora CCNY, orgullosamente asociados con los New York Giants. Visite CCNY County EDU para obtener más información. Daniel Jones, Saquon Barkley, por hablar así del gran año que tuvieron, pero vamos ya a pasar
a lo que fueron sus números, sus estadísticas. De hecho, Daniel Jones tiene su mejor temporada en todo el sentido de la palabra, con marcas personales, incluso entrando en algunas de ellas como el mariscal con más yardas recorridas en una temporada. También entra en el grupo donde menos intersecciones, con más de 3,200 yardas en esta. Es decir, un temporadón para Daniel Jones en su cuarta temporada en uniforme de los New York Giants. El caso de Barkley, que había estado sus últimos 2 años lastimado y no había podido desarrollar su talento, tiene su temporada que lo lleva a recordar su año de novato. Luego del partido, al día siguiente, tanto el gerente general como el coach Davis hablaron con los medios, con la prensa, y claro, iba a venir la pregunta obligatoria: ¿qué va a pasar con Daniel Jones, con Saquon Barkley? Las palabras del gerente general, pues precisamente, como él decía, lo queremos de vuelta aquí. Hablaba primero del caso de Daniel Jones y decía, hemos estado conversando y vamos a hablar con su representante. Antes de dar ese paso, tenemos reuniones, nuestro equipo de trabajo y la plana mayor, para determinar, pero nuestro interés es tenerlo de vuelta aquí, tanto uno como el otro, para la próxima temporada, que sería la prioridad para el equipo de los New York Giants. Satisfecho del trabajo y de creer de que sí, de que estos hombres en un año decisivo precisamente, tanto para ellos en el plano como atleta, a talento, como para la gerencia y para los dueños del equipo en el plano de confiar de que en estos hombres el equipo puede llegar a un campeonato. Y va a ser muy difícil. Entonces estamos, ¿el campeonato o el negocio? El negocio. ¿Oh, sí? No, el campeonato no es lo que tú quieres hacer todos los años, el campeonato. Pero el negocio es difícil porque Daniel Jones se hace un poquito más fácil. La escasez de mariscales de campo. Si tú no firmas a Daniel Jones, entonces la pregunta sería, ¿a quién vas a tener de mariscal? A la altura. Entonces estamos mal acostumbrados a esa temporada excelente que tú describiste de Daniel Jones con... No, sus bonos suben. 3,200 yardas en el aire, 15 touchdowns, 5 intersecciones, 800 yardas acarreadas y 7 touchdowns. Estamos hablando de 22 touchdowns en total, 4,300 yardas y solamente 5 intersecciones. Cómo ha mejorado como mariscal de campo. Entonces, yo pienso que se hace más fácil a los Giants mantener a Daniel Jones. De la manera que yo lo veo, para mantener a estos dos jugadores, es un contrato a Daniel Jones y el tag a Barkley. Esa es de la única manera. O al revés, un contrato a Barkley y un tag a Daniel Jones. Pero va a ser así, en esa permutación. O el uno o el otro. Yo prefiero que se haga un tag a Daniel Jones por un año. Creo que 40 o 45 millones, dependiendo de cuál es el mercado de los mariscales de campo de los top 10 en salario, que viene siendo alrededor de 45. Y un contrato a Saquon Barkley. Pero los rumores se dice que ya los Giants le ofrecieron 13 por año. Barkley quiere 18, que es lo que hace McCaffrey. Entonces ahí es donde está el disconnect. Yo espero que, como a Aaron Judge decía, yo me quiero quedar con los Yankees decían, nosotros queremos que él regrese. Y ahí los dos querían hacer ese negocio y lo hicieron. Un punto intermedio. Claro, entonces eso yo espero que se haga con Daniel Jones y con Saquon Barkley. Estas dos piezas son clave para el progreso y el éxito de los Giants. Yo digo de que es una situación un poquito complicada para la gerencia, y lo digo por el hecho de que quizás no se esperaba, por decirlo así. No puedo estar en la mente y claro, cada gerente, cada genio creador llámese en este caso de un equipo, está pensando en lo mejor que tiene. Pero al tener esta temporada, ambos jugadores, de hecho saludables, no jugaron la totalidad por la situación de que el último partido no hubo la necesidad de tenerlo en cancha para cuidarlo para los playoffs, pero era la totalidad del calendario que ambos iban a estar en la cancha, a pesar de que Jones tuvo un encuentro que nos puso en agua, en cuidado, cuando terminó siendo lastimado, y teníamos las dudas de que iba a jugar en el partido siguiente, que era en Londres, en el juego contra Green Bay, pero el hombre salió a la cancha, y qué manera, porque ganamos un partidazo en esa ocasión. Entonces yo digo que para la gerencia es precisamente ese dolor de cabeza a decir,
ellos vienen de sus mejores años. Entonces, cuando el equipo está creciendo y estamos en una época donde precisamente tú decías de que este fútbol americano es el deporte donde la conexión de talento y unidades es tan clave como la que más. Desbaratar el equipo, desmembrar el equipo, sería un golpe, para mí, hasta entender que vamos un paso hacia atrás. Así es. Yo lo puedo entender así, independientemente porque, ok, vamos a dejar a uno de los dos. Entonces, ¿a dónde nos vamos? A la agencia libre a gastar dinero cuando lo podemos hacer con ellos. Exactamente. Y ya conociendo el sistema y ellos de la mano de un Brian Daboll que definitivamente me quito el sombrero. El hombre en su primer año de novato, pues dio una clase no solamente de cómo manejar en términos de la estrategia del juego, sino que hasta psicológicamente trajo otra cultura a este equipo, los Giants. Y eso tiene un peso tan gigante como el nombre del equipo, que ayer él recibió la distinción, como era de esperarse, de los premios, los 101 Award, el coach del año de la Conferencia Nacional, porque en estos premios, el cual 101 miembros de la prensa, incluso narradores y comentaristas seleccionados, eligen a estos dirigentes, incluso jugadores, pero de ambas ligas. Él se gana la distinción del premio de manager del año de la Conferencia Nacional, pero que fue un trabajo completo el que este hombre ha hecho en una época, Francia, en una etapa donde no solamente el equipo era pobre talentosamente, sino que también estábamos mal dirigidos por los últimos 2-3 dirigentes, lamentablemente, que el equipo contrató. Así es, y fíjate que Brian Daboll hizo más con menos. Está entre 5 finalistas para el coach del año a nivel de la prensa asociada, que es un solo premio para un solo, exacto, para y todos. Fíjate, y los primeros, de los 5 te voy a mencionar 2, que es Sirianni de los Eagles, Shanahan de los 49ers, y está Reed de Kansas City. ¿Qué tienen Sirianni? Creo que de Buffalo también y Brian Daboll. Pero te voy a hablar de estos dos porque Buffalo tuvo muchos flaws. O sea, que Buffalo lo pongo en el último. A Brian Daboll lo tengo de número 1. ¿Por qué no los Eagles? Ya hablamos de los Eagles. Un equipazo. La mejor ofensiva, la mejor defensiva, los mejores wide receivers de dúo, el esquinero, todo. No, un equipazo. En sentido general. Kansas City tiene a Mahomes y Reed. ¿Entiendes? Y Shanahan tiene a los Niners. Los Niners es otro equipazo completo. Que yo digo. Y la presencia de Christian McCaffrey, cuando lo adquirieron, hizo que este equipo. Claro. Bueno, terminó como el equipo más caliente de la liga. Creo que ganan sus últimos 11 partidos. 11 partidos, exactamente. Entonces, tú tienes un equipo completo. Los Giants ni siquiera tenían los wide receivers completos. La defensiva jugó de hecho, 2 partidos completos. Eso. No es que le estamos quitando el mérito a los dirigentes, pero sino más bien haciendo la comparación con el nuestro, como tuvo que pelear en algo que ya dije al principio del podcast, que fue el rival extra fuera de la cancha. ¡Salud! Claro, es lo que yo dije, hizo más con menos. Y estoy hablando de la línea ofensiva de los Giants, donde 3 jugadores de la línea ofensiva se lesionaron el mismo día. Estamos hablando de los 4 wide receivers que en ningún momento estaban en la cancha en toda la temporada. Y estamos hablando de un Xavier McKinney que estuvo fuera por 2 meses. Un Adoree Jackson estuvo fuera por 6 semanas. Entonces, son jugadores claves que no estaban aquí. Y aún así, los Giants terminaron jugando el partido de la división de la Conferencia Nacional. Impresionante. Yo me quito el sombrero junto contigo, no solo para Brian Daboll, también para Joe Schoen, que fue quien armó este rompecabezas, para Kafka en su primer año como dirigente de coach ofensivo, y también para Martindale. ¿Sabes el sentimiento que yo tengo para Martindale? Un genio. Entonces, estos 3 coaches se merecen muchísimos créditos. Por supuesto, los jugadores son los que ejecutan esos esquemas que compran lo que los coaches le están vendiendo, como tú le dijiste. Cómo Brian Daboll vino aquí, cambió la cultura. Impresionante el año de Daniel Jones. Brian Daboll. Hay que darle crédito a Daboll y a Kafka también. No, definitivamente de que hay muchos héroes dentro de esta temporada que sorprendió a la gran mayoría. Si ustedes pues tienen esa oportunidad, en cada uno de nuestros capítulos, nosotros hablamos precisamente en el primer capítulo de La Esquina Gigante a nuestra proyección. Yo recuerdo yo estaba en 10 victorias. Y yo en 9. Y tú en 9 victorias para esta temporada. Y claro, nos quedamos en el balance porque ese juego empate y
ese juego nos pertenecía. Sí, ahí, Es ahí decir, era tu décima victoria. Ese juego y nos pertenecía ese partido. Recuérdense de ese partido, pero eso, amén. Ese no viene al caso porque es uno de los capítulos de esta gran historia que los Giants han construido y que ha sido tan interesante esta historia que tiene una segunda parte que por eso decíamos que deseoso de ver ya la pelota volar, el kickoff en la próxima temporada del 2023, en este año para el mes de septiembre. Y en cuanto a eso, Francis, pues yo creo que hay muchas figuras que destacar, pero yo prefiero que hagamos como un ejercicio, como estamos ya en época de premios, y dentro de los Giants, vamos a ver cómo tú has seleccionado los premios a estos jugadores dentro del equipo, el más valioso para el conjunto en esta temporada. Definitivamente tiene que ser Andrew Thomas. Andrew Thomas fue un dolor de cabeza en su año novato. ¿De verdad? Sí, el año pasado solamente permitió una sola captura y este año se ha convertido, yo diría, el mejor. Tú puedes ser un poquito subjetivo y hay un poquito de subjetividad cuando dice quién es el mejor left tackle. Para mí el mejor left tackle de toda la NFL es Andrew Thomas. Y lo bueno es lo joven, todavía 2 años más con los Giants. El futuro luce muy brillante para Daniel Jones o quien sea el mariscal de campo. Yo prefiero a Danny Dimes. Va a tener un jugador sólido en la parte ciega. Bueno, ¿cuál sería el tuyo, Néstor? Bueno, yo, en honor a la verdad, un equipo que logra 9 victorias porque la pizarra te representa, aunque el aspecto defensivo fue una parte importante, pero el crecimiento, el desarrollo y la manera en que Daniel Jones pudo conducir este equipo, para mí fue el jugador más valioso en esta temporada para los Giants. Jugador del año, ofensiva y defensivamente. Ofensivo, Barkley. Barkley, 1,300 yardas, 10 touchdowns a 1 de su año novato, que fue impresionante. Creo que tuvo algunas 7 yardas por encima acarreadas de su año novato. O sea que fue 1,300 yardas, fue prácticamente el 1 contra 1, 99% lo que tuvo en su año novato. 11 touchdowns, 10 touchdowns este año, 11 su año novato. Definitivamente ese fue quien le dio esa fortaleza o esa ayuda a Daniel Jones para abrir las jugadas en el playbook. Excelente. ¿Tu jugador defensivo del conjunto? Jugador del año. Dexter Lawrence. El gigantón, ¿verdad? El mejor, para mí, el mejor interior defensivo de toda la NFL. Está Aaron Donald ahí, pero Dexter Lawrence jugó los 17, 18, 19 partidos. Aaron Donald nada más jugó la mitad. Entonces, no es solo lo bueno que tú eres como jugador, sino es tu disponibilidad. Recuerden que la Esquina Gigante es presentada por tus concesionarios Ford locales y como los Giants, la Ford Bronco Sport está lista para jugar. Para ofertas, visita es.buyfornow.com. Jugador de mayor progreso dentro de los Giants en esta campaña. Definitivamente Daniel Jones. Estamos hablando, Daniel Jones dejaba caer balones, duraba demasiado con el balón en las manos. Intersecciones eran casi a la par con los touchdowns. Saqueado por pilas, como decimos. Exactamente. Entonces, ¿qué hizo este año? 5 intersecciones nada más. Y duró un estrecho de más de 6 partidos sin lanzar una intersección. Crédito al equipo contrario, que pudo haberle burlado o vamos a decir contrarrestado su esquema y lo interceptaron, pero los pases de él eran impresionantes. Acarreando el balón para 800 yardas y 7 touchdowns. Tú me dices sin el nombre, acarreó 800 yardas, 7 touchdowns. ¿Quién es ese? Yo diría un Saquon Barkley. Un élite acarreador de la NFL. Definitivamente. La sorpresa de los Giants en esta campaña. Isaiah Hodgins. Wow. Estaba en el practice squad y se convirtió en el jugador Qué número diamante 1. en el basurero. Exactamente. Y esos son uno de los jugadores que yo quiero ver. Escúchame. No es que estaba en el practice squad. Release por los Buffalo y al día siguiente en waiver, los Giants le dicen, hey, venga acá. Te necesitamos. Estaba mirando el fútbol en la televisión. Yes. Como un Graham ganó también. Los Buffalo Bills le dan release y el 2 de noviembre el señor Shem lo cala porque Dable conoce de este muchacho, 6'2 de estatura, 6'4", 215 libras, es decir, espectacular su trabajo. 33 atrapadas en 44 pases
que le sirvió Daniel Jones. 77% de las veces. Impresionante, y sí. Muchas veces el pase era malo y otras veces que tenían dos jugadores encima. Pero, como ahora contra los Eagles, él tenía dos jugadores encima. Ya vieron. Claro. Terminó los últimos 5 partidos anotando por lo menos un touchdown en 4 de ellos. Y en el partido de Wild Card tuvo el mejor encuentro de su carrera con más de 100 yardas y fue la piedra en el zapato para los vikingos. Y un touchdown. Sí, definitivamente. Y Patrick Peterson parecía una pesadilla. Cuando le dice a Patrick Peterson, ¿quién es tu pesadilla esta semana? Isaiah Hodgins. Sí, señor. ¿Tu partido favorito de este calendario de los Giants? Podemos señalar 4, pero definitivamente yo tengo que quedarme contra el de los vikingos en el wild card, porque las victorias son dulces, pero más aún cuando tú tienes ese de single game elimination en los playoffs. Es cierto. Y si el tuyo. Porque déjame decirte algo. Sí. Tenemos que manejarlo al contexto de ese partido por el desarrollo. Ahora, para mí, yo digo que el partido favorito mío fue el primer partido de la temporada. Es decir, el jugarme en menos de un minuto, perdiendo por un punto con la opción de empatar el juego e irme a tiempo extra y tomar la decisión de esos 2 puntos de conversión a un equipo que apenas tú lo estás manejando por primera vez en tu carrera dirigencial, que quizás ni en la práctica te has dado cuenta qué talento o qué no tú tienes dentro del equipo, y arriesgarte a una defensiva sólida como los Tennessee Titans. Yo digo que ese fue el partido para mí favorito, porque prácticamente yo respiré y yo te dije, nos vamos por la de 2. Sí. Pero espérate. Para ganar o perder. Eso, entonces, el tomar esa decisión, señores, cambió la historia de la temporada. Sí. Cambió la historia. Y por eso te digo, el contexto del gran juego de playoff frente a los vikingos tiene sentido cuando tú lo explicas de esa manera. Ahora, para mí, en el favoritismo de lo que fue el peso real de la temporada, fue ese encuentro frente a Tennessee. Claro. Creo que tú me hiciste esa pregunta una vez. ¿Cuál fue el partido, el turning point? Y yo te dije el de los Titans con los 2 puntos. Yo pude haber elegido 4. El partido contra Green Bay en Londres, perdiendo por 17 puntos contra Aaron Rodgers. 0 puntos permitimos la defensiva contra Aaron Rodgers en la segunda mitad. El partido contra los Colts, ofensivamente anotamos 38 puntos, casi 45 por una jugada. No se hizo ese touchdown. No, es una historia, porque el tener 9 triunfos en un calendario de 17, definitivamente de que hay muchas cosas interesantes que podemos desglosar y hablar, pero en particular, como tú hablas, ese partido de Wild Card frente al equipo de los vikingos, en el caso, y con mucha razón, por el juego excelente que exhibió tanto el equipo defensiva como ofensivamente, y en mi caso, ese primer partido de la temporada con la pregunta y la incógnita, ¿cómo vamos a sobrepasar esta temporada? ¿Hasta dónde serán 6, 7 las victorias que pueda sumarle 3 ellas más en relación al año pasado y dar ese golpe contundente en la mesa? Inmediatamente esa victoria de los Giants le dio la vuelta al mundo de la NFL, donde todo el mundo al día siguiente apareció diciendo, wow, ¿y en serio que los Giants hicieron esto? Hay algo más debajo de ese partido, y efectivamente, tanto es así que el equipo, repetimos, llega a los playoffs para lograr lo que no habíamos logrado en los últimos 5 años desde el 2016. Recuerda explorar CCNY, orgullosamente asociados con los New York Giants. Visite ccny.cuny.edu para obtener más información. Entonces, Francis, cerrando nuestro capítulo del día de hoy, en lo que es la esquina gigante, de cara al futuro inmediato, porque las oficinas no descansan, prácticamente se sigue trabajando. De hecho, ya han estado hablando con el representante en el caso de Barkley en la semana de descanso. Ellos tuvieron un acercamiento para tratar de llegar a un acuerdo con los abogados de Barkley, pero no se llegó. Pero como dijo el gerente general, las cosas quedaron en un buen punto y eso es lo que van a retomar. Ahora bien, sabemos que hay muchas necesidades todavía para sumar, y nos lo dejó claro ese partido frente a Eagles, un equipo lleno de talento, que es lo que necesitamos. Ahora, descubrimos mucho talento. ¿Qué vamos a hacer de cara a la agencia libre? ¿Cuál sería? Porque sabemos que el draft, como tú dices, podríamos encontrar esos puntos importantes allí en esas selecciones. Son unas 6 selecciones para el próximo draft de este año, abril 26 al 29. Agencia libre. Sabemos que los nuevos contratos que ha hecho la liga va a permitir abrir ese espacio salarial, pero en este caso, y eso va a ser en el 2024, pero en este caso
también los Giants tienen un espacio para hacer una inversión. ¿Dónde estaría el señor Shane, pues, y su equipo de trabajo, incluyendo a la plana mayor, los propietarios de este equipo, detrás de gastar el dinero en lo que sería la agencia libre? La nueva NFL te permite cambiar el equipo. Y eso es algo positivo o algo negativo de la manera que tú lo quieras ver. Es negativo cuando tú tienes un equipo completo, pero es positivo cuando tienes un equipo en construcción, como estamos nosotros. Los Giants están en un proceso de reconstrucción y este es el momento clave para la agencia libre. 26 jugadores de 53 ya van a estar en agencia libre. Voy a hacer una lista de algunos. Barkley, Jones, como lo mencionamos, Darius Slayton, Julian Love, Nick Gates, Shepard, Joe Feliciano, Richie James, G. Howard, Fabian Moreau, que fue un jugador también, junto con Isaiah Hodgins, que fue clave, O'Shane Jiménez y Matt Breida. De esos que mencioné, por supuesto, son 26 en total, esos son los más notables en mi lista. Yo diría 5 de esos que mencioné. Daniel Jones, Saquon Barkley, Darius Slayton. Darius Slayton no sé, tengo mixed emotions. Pero Julian Love definitivamente, Nick Gates definitivamente, Joe Feliciano es agente libre, el centro. Sí, también. Pero para mí Nick Gates mejor centro que Joe Feliciano y lo comprobó contra los Eagles, que los Eagles se lo tragaron vivo. Stanley Shepard, yo quisiera que regresara porque es un líder en el locker room, en esta unidad. Pero yo en el draft y en agente libre, los Giants necesitan un guard interior. La derecha fue una pesadilla. Necesitamos un linebacker. Okay. Desde Antonio Pierce no hemos visto un linebacker que sea formidable con los Giants. Ya tenemos un Thibodeau y un Ojulari en las esquinas. Uh-huh. Necesitamos un linebacker donde pueda cubrir y pueda detener el acarreo. Y definitivamente con Adoree Jackson en un lado, quisiera ver un esquinero del otro lado donde se concentren más en la cobertura individual, cobertura cero, como le hablamos, que más jugar zona todo el tiempo. Sí, interesante. Yo diría que para mí, y ya cerrando nuestro capítulo el día de hoy, liniero debe ser una parte importante, pero luego de que hemos hablado tanto de que Daniel Jones no jugó con sus 4 wide receiver titulares, ir detrás de un hombre élite en esa posición debe ser también crucial para los Giants en una próxima temporada. Hermano mío, cumplimos esta misión, pero seguimos con más. Recuerden seguirnos en La Esquina Gigante en YouTube, también en las diferentes plataformas digitales como en Spotify, tanto en Apple Music, en iHeart, donde quiera nos van a encontrar. Solamente en YouTube, denle ahí, suscríbanse, denle a la campanita y nos siguen porque vienen más episodios de esta La Esquina Gigante. Feliz y contento de cumplir calendario. Estaremos con más adelante de esta Esquina Gigante siguiendo a nuestros New York Giants. ¿Qué estará pasando durante esta temporada muerta de cara a una temporada que, repito, estamos más que ansiosos? De parte de Francis Adames, este es su servidor Néstor Julio Rosario y todo el equipo de estos muchachos profesionales que hacen posible de que cada semana junto a ustedes estemos llevando estas informaciones de nuestros New York Giants en español. Pásenla bien, cuídense y nos vemos en otra próxima entrega de La Esquina Gigante.